Buenas tardes a todos. Vamos prendiendo por favor las cámaras. Voy a pasar asistencia. Ivonne Altamirano. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Berrospi. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas. Angie Burgos. Doctora, Angie ahorita tiene problemas de luz. Creo que había llamado a Luz del Sur y me ha mandado bastante captura y todo lo que había grabado de que no se podía conectar a la clase ni teórica ni la de ahora. Ok, por favor, cuando tenga acceso al internet, me envíe por un correo su evidencia para reprogramarle la recuperación de la práctica. Ya, doctora, gracias. Ujú. Renato López. Presente, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jair Mendoza. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alanis Patiño. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Alexis Villarroel. Presente, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Ok, ahí tienen las notas hasta la semana pasada. Ok, ya todos tienen sus notas. Entonces vamos a empezar con la práctica del día de hoy. Hoy continuamos con el capítulo de endocrino, el último tema que es el metabolismo de la glucosa. Entonces vamos a trabajar en base a un experimento, a una prueba de laboratorio, que normalmente lo hacemos. Y vamos a partir de ello tocar algunos puntos importantes con respecto al metabolismo de carbohidratos. Entonces hoy día vamos a hablar sobre el test de tolerancia oral a la glucosa. Tenemos para ello un cuestionario, bueno, una serie de pautas. Entonces, según eso vamos a comenzar. Entonces, la primera parte nos habla del IMC. Entonces, ¿quién nos puede explicar qué es el IMC, cómo se calcula y para qué nos sirve? Sí, Shair. El IMC es un... ¿Se me escucha?
¿Sí, no? Sí, ya. El IMC sirve para evaluar más o menos la relación que existe entre la estatura y el peso en una persona y evaluar si ésta es sana o si tiene sobrepeso o tiene obesidad. Por ejemplo, si el IMC es mayor a 25, podríamos decir que esta persona tiene sobrepeso. Y si es mayor a 30, podríamos decir que esta persona es obesa. Y en alguna guía encontré que si es mayor a 40, se le cataloga como severamente obeso. Y pues en cuanto a la glucosa y la obesidad, tal vez la enfermedad más común que se nos viene a la mente es la diabetes mellitus. Y su fórmula en metros y kilogramos sería el peso kilogramos sobre los metros o la estatura en metros, esta estatura al cuadrado y lo podríamos hallar. Y también en un artículo de la Asociación de eh, Diabetes y Obesidad del Reino Unido había encontrado que personas con el mismo IMC, por ejemplo, si una persona comparte el mismo IMC, quienes tienen más posibilidades de retener la grasa son las mujeres más que los hombres y normalmente las personas de etnia asiática predomina mayormente la retención de grasa o la obesidad sobre las personas blancas y en todos, el que tiene la menor capacidad de retener la grasa por así son los negros y los adultos mayores también tienen mayor capacidad de tener o retener mayormente la grasa que los adultos jóvenes y evidentemente los no deportistas tienen mayor IMC que los deportistas. Ok. Entonces, ¿tú podrías emitir un diagnóstico, Shair? Porque hablas de saludable y no saludable, entonces por eso mi pregunta. Podría ser una guía para nuestro diagnóstico, pero no creo que puedas diagnosticarlo solo con la IMC. Muy bien, ok. Ujú. Muy bien. Gracias, Shair. Renato. Sí, hacer a la última pregunta que le hizo, de si se puede, con el índice de masa corporal se puede diagnosticar, ¿no? En la cual es la respuesta no. Ya en algunas patologías o en algunas condiciones, ¿cómo lo puedo explicar? El índice de masa corporal va a estar muy diferente. Tal es el caso, por ejemplo, de personas que son fisicoculturistas, por ejemplo, su masa muscular es mucho mayor a a la cantidad de grasa, ¿no? Y, y si nosotros medimos el índice de masa corporal a una persona con mayor masa muscular, va a salir mucho más, ¿no? Y eso no quiere decir que sea obesa, ¿no? Sino que tiene mayor masa. Y bueno, y también lo que vi es que también eso se puede ver en la insuficiencia renal, ¿no? Si no me equivoco, donde el índice de masa corporal va a variar, ya en la insuficiencia renal va a haber una secreción de proteínas y estas proteínas va a generar que se acumule agua en los tejidos, ¿no? Y por ende la persona va a tender a pesar mucho más, ¿no? Ese sería mi aporte. Ok. De acuerdo con que en insuficiencia renal hay un problema con el agua en los tejidos, pero esa parte de la secreción de proteínas, ¿lo podrías explicar un poquito mejor, por favor? Eh, mm, ¿Y a qué se refiere, profesora? Y no lo entendí. Sí, que mencionas de que hay una secreción de proteínas en la insuficiencia renal que hacía algo con el agua. Ah, ya. Ah, ya. O sea, como nosotros sabemos, las proteínas en la sangre van a generar una presión óptica, ¿no? Produciendo que el líquido de la sangre no salga hacia los tejidos. Pero en la insuficiencia renal va a haber una mayor secreción de proteínas
y por ende va a haber una disminución de proteínas en la sangre, ¿no? Generando que haya un desplazamiento desde el líquido hacia los tejidos. Ujú. Ok, muy bien. No es secreción, sino filtración. O sea, el riñón pierde estas proteínas por una alteración en la filtración. Normalmente no se filtran las proteínas, pero como el riñón está dañado, se van por la vía tubular, ¿no? Por el sistema conductor. Ok, entonces, qué pasa aquí? O sea, en el IMC, en un paciente como lo está mencionando Renato, ¿qué está pasando? O sea, nuestro paciente tiene líquido, ¿no es cierto?, que se está yendo hacia los tejidos, lo que le llamamos el edema. Es decir, sobre todo en las partes donde hay efectos de la gravedad. Por ejemplo, el paciente se levanta, camina durante el día y al final del día suele tener los pies hinchados. Y cuando nosotros presionamos con el dedo, vamos a ver que se hunde. Incluso algunos pacientes que tienen un edema muy severo filtran ese líquido y sale por la piel. Entonces, es agua, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué el IMC estaría erróneo? ¿Alguien ha leído qué pasa en el edema? ¿Por qué eso no nos sirve? ¿Por qué ahí no nos sirve el IMC? Sí, Ivonne. Profesora, será porque al momento de hacer el IMC vamos a ver que la persona puede tener un sobrepeso, pero no es que tenga un sobrepeso, sino es porque como existe una acumulación de agua entre los tejidos, como se dijo que es el edema, hace que la persona tenga sobrepeso, pero no es así en realidad. Por eso solamente es un índice que nos indica la relación entre el peso y la altura. Ujú. Exacto, es un índice que nos dice cuánta masa hay por metro cuadrado, ¿no es cierto? Cuánta masa de tu cuerpo hay por metro cuadrado. No me dice si esa masa es músculo, si esa masa es grasa. Idealmente eso es lo que estamos midiendo, pero en otros pacientes puede ser que haya agua. Y esa agua que está entre esos tejidos, como es el caso del edema, es agua que debería estarse eliminando por la orina, pero no lo hace porque hay una falla renal, hay una disminución de las proteínas en general, no necesariamente es por el riñón, hay otras causas que van a causar eso, ya lo van a ver en medicina, pero finalmente hay un líquido que no se está yendo por donde debería, se está acumulando y ese líquido no forma parte del cuerpo, está acumulándose de manera normal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le damos un diurético o empezamos a corregir el daño que ha generado esta formación del edema, ese edema va a disminuir y esa agua se va a eliminar y al final va a quedar el peso real del paciente. Entonces, como dice Ivonne, va a estar anormalmente elevado el peso. Entonces no me da un IMC real. Por lo tanto, en pacientes edematizados no uso el IMC. Mencionaron también el ejemplo de los fisicoculturistas, ¿no? Es cierto, los fisicoculturistas o personas que tienen una masa muscular elevada, muchos pacientes que practican deportes, algunos tipos de deportes pueden presentar una masa muscular elevada. No necesariamente eso es saludable, ¿sí? Hay un tipo de obesidad relacionada a un exceso de masa muscular, eso tampoco es sano. Eh, pero el IMC también podría estar elevado en personas sanas que tienen un exceso de masa muscular, ¿no? Obviamente, deportistas estrictamente excepcionales, ¿no? Pero sí hay muchas personas que no necesariamente son sanas porque tienen un exceso de masa muscular y disminuyen mucho su masa grasa. Y sabemos que la masa grasa es muy importante, es vital para nuestro metabolismo, tiene función metabólica la grasa. Entonces, no podemos simplemente tener 5% de masa corporal, ¿no? 5 o 10% de masa corporal es excesivamente poquito. Entonces, el IMC, como ustedes lo han dicho, es solamente un valor. Es así como la frecuencia cardíaca o la presión arterial. No porque un paciente me venga con hipertensión
yo lo voy a tratar con hipertensivos, ¿no es cierto? Puede ser que el paciente haya hecho ejercicio, puede ser que el paciente haya estado subiendo escaleras, puede ser que el paciente esté asustado o esté ansioso, entonces su presión arterial va a ser elevada. Yo no le doy un diagnóstico ni un tratamiento por una elevación de la presión arterial. Así, de igual manera, el IMC no lo utilizamos para hacer ningún diagnóstico ni nada, ¿no? O sea, es solamente un dato más. Además, tengo que hacer otros estudios, ¿no? Como mencionó su compañero, nosotros podemos tener dos personas que pesan igual, que tienen la misma talla, que son incluso del mismo sexo y van a tener el mismo IMC, porque el IMC solamente valora peso y talla, ¿no es cierto? Pero mi paciente uno puede ser un paciente que hace ejercicio, que se alimenta bien, que se hidrata bien, todo perfecto. Y el otro paciente puede ser el paciente número 2 puede ser paciente sedentario, que no se alimenta de la manera muy correcta o tiene excesos, en realidad ese es el problema realmente. Y bueno, etcétera. Entonces, uno va a tener, los dos tienen el mismo IMC, sin embargo, uno tiene una mejor distribución de su masa muscular y su masa grasa, a diferencia del otro que probablemente tiene poca masa muscular porque es sedentario y mucha masa grasa. Y eso es un problema. Probablemente la distribución de esa masa es anormal, quizás tiene una obesidad concéntrica o un aumento de el perímetro abdominal, cuando el otro paciente quizás no, quizás tiene una buena distribución de toda esa masa corporal y no es preocupante. Lo que es preocupante es cuando tenemos este aumento del perímetro abdominal o sacamos una relación entre el perímetro abdominal y el perímetro de las caderas y el perímetro abdominal lo supera. Entonces ahí recién nosotros podríamos decir que hay una alteración, ¿no? Algo preocupante. Pero por eso es que nosotros nunca debemos emitir juicios con respecto al peso de los pacientes. Y hago un ratito de énfasis ahí, porque lamentablemente nuestra educación como médicos es muy gordofóbica y lo van a ver cuando entren a la parte clínica, van a ver cómo los doctores ejercen ciertos tipos de abuso verbal hacia los pacientes cuando hablan de su peso. Entonces, los invito a que se informen un poco y traten de sensibilizarse con el tema para ver cómo se aborda este tipo de problemas sin entrar en el error de ejercer abuso verbal contra el paciente. Lo van a ver en clínica, van a saber de qué estoy hablando cuando lleven con algunos doctores, generalmente son los más antiguos, ¿no? Me refiero a pacientes que realmente no necesitan ser criticados, ningún paciente necesita ser criticado, pero son pacientes que no tienen ninguna relación su peso con el problema que estamos tratando y aún así los critican o los tratan mal por eso. Entonces, quizás ser un poco críticos con eso, tratar de ver eso para no imitarlo, no aprenderlo y eventualmente que cambie esto, ¿no? Porque se hace mucho daño. De hecho, la guía americana de diabetes, de la ADA, de la Asociación de Diabetes Americana, ya no toma mucho en cuenta el peso con respecto al tratamiento de diabetes. Lo que hacen ahora es revisar mejor el estado, los hábitos de vida de su paciente, ¿no? Tenemos pacientes que difícilmente bajan de peso. Pero es un paciente que tiene una buena adherencia al tratamiento, o sea, consume bien sus medicamentos, hace ejercicio, se alimenta correctamente, se hidrata correctamente, mantiene valores de glucosa, colesterol, triglicéridos bien. Sin embargo, todavía tiene un peso elevado. Entonces, yo no voy a cambiar todo mi esquema de tratamiento, no le voy a agregar más medicamentos solo porque no baja de peso. ¿Ok? Eso es lo que recomiendan ahora las guías de práctica clínica. Fijarnos más en otros valores, como por ejemplo la actividad física es mucho más importante que el peso, por ejemplo. Entonces, si mi paciente hace actividad física, entonces más me preocupo en que mantenga esa actividad física, mejore quizás su nutrición, ajustar un poquito las dosis de los medicamentos y ya. No preocuparme tanto en el peso. Es un ejemplo, ¿no? La guía de diabetes está siempre gratis, la sacan todos los años
y la encuentran en internet, es bien interesante. Ok, otro ejemplo de IMC, donde no nos sirve el IMC, pero es un paciente fisiológicamente normal. Dimos el ejemplo de los que no son fisiológicamente normales, como es el edema, por ejemplo, pero hay pacientes que su fisiología es diferente y no nos permite utilizar el IMC. ¿Se les viene alguien a la mente? ¿Sí, Alexis? Podría ser en el caso de las mujeres que están embarazadas. Bueno, van a tener, su IMC va a ser más alto del normal, ya que justamente van a estar, bueno, va a aumentar su peso, pero porque va a tener a un futuro bebé, ¿no? Entonces, ahí es un IMC que, bueno, en este caso el IMC no nos va a ayudar mucho. Exacto, ¿no? Los pacientes gestantes tienen en su útero a un feto, placenta, líquido amniótico, todo eso en un tercer trimestre es aproximadamente 13 kilos extra, que no son parte de su cuerpo realmente, me refiero a la masa corporal. Entonces, no tiene una relación importante del IMC porque el IMC nos ayuda, nos da una idea de cómo está la masa corporal del paciente, entonces en este caso no nos va a servir porque tiene un peso, una gran cantidad de peso extra que yo no puedo restar fácilmente. No, en ese momento no voy a poder pesar cuánto líquido, cuánto de placenta, etcétera, ¿no? Además de todos los cambios fisiológicos que se dan durante el embarazo. Ok, Luis, ¿qué otro ejemplo nos puedes dar? Sí, pues otro ejemplo podría ser de repente las personas que sufren enfermedades genéticas como enanismo o algo parecido, que no guiarían muy bien el IMC. Lo que creo. Ok, sí, es cierto. En los pacientes con enanismo, por ejemplo, no se recomienda mucho utilizar el IMC, ya que los pacientes con enanismo tienen algunos cambios fisiológicos. No son realmente, en muchos no son realmente significativos, pero hay ciertos pacientes que sí los podrían tener, ¿no? De alguna manera, no sé si sea cierto, podría ser también en mujeres que sufren enfermedades, si no me equivoco, en la pituitaria, que los hacen crecer más de lo debido. Ah, mm, ¿O no no? sé a qué te refieres a gigantismo, que lo que vimos la semana pasada. Claro, hay una enfermedad que solamente, bueno, ocurría en las mujeres que le daban rasgos de hombre o algo así. Bueno, ok. Mm, De eh, ahí lo busco y luego le pregunto. la acromegalia suele ser descrita así antiguamente. Ahora ya no se dice rasgos de hombres y mujeres, eso es muy políticamente incorrecto. Ok. Pero sí, o sea, como se engrosa algunos huesos, sobre todo los de la cara, la mandíbula, la frente, podría ser que te refieres a eso, a la acondroplasia. Perdón, a la acromegalia. Acondroplasia era lo del enanismo. A la acromegalia, claro, pero no evitaría utilizar el IMC ahí. A pesar de que hay algunos cambios funcionales por ahí, no tanto evitaría utilizarlo, ¿no? De todas maneras, me daría una idea de la proporción de masa-peso. Pero sí hay otra situación que mencionaron hace un rato, que es, por ejemplo, los adultos mayores. En los adultos mayores no se utiliza el IMC, porque como sabemos, cuando entramos a la etapa de adulto mayor, em, entramos en una etapa ya de catabolismo, de envejecimiento celular. Por lo tanto, para empezar, nuestra composición de agua corporal va a cambiar. Sabemos que los adultos mayores tienen una menor composición de agua corporal, tienen un cambio muy importante en cuanto a su masa muscular y masa grasa. Entonces, como tienen tanto cambio en esto y generalmente están afectados por algunas enfermedades, no se recomienda utilizar el IMC en adultos mayores. Hay otras formas o de todas maneras pueden haber tablas modificadas para calcular un IMC acorde a los adultos mayores. Por eso tenemos la especialidad de geriatría, que se crean este tipo de valoraciones. ¿Sí, Shair? En enfermedades tiroideas no serviría el IMC, ¿no? O también sería una.
un descarte para usarlo. ¿Nos puedes dar un ejemplo? ¿Cómo, por qué No, o no? sea, digo, en enfermedades tiroideas sí sería adecuado usar el IMC, esa relación entre el... Ay, tenía esa Claro, duda. porque por ejemplo en el hipertiroidismo tienes una delgadez, ¿no? Generalmente adelgazan, ¿no? Por todo este aumento de la tasa metabólica basal. El Entonces, hipotiroidismo está asociado con la obesidad. sí, con el aumento de peso. Entonces, te serviría, ¿no? Para ver si es que han bajado de peso o no, o subido de peso de manera normal. Ya el resto de la clínica lo completamos, pero el IMC nos da el dato. ¿Sí, Alanis? Por ejemplo, para casos demográficos, exactamente, porque creo que había escuchado que había como una tribu de pigmeos, o sea que no tienen la talla estándar. También tendría que variar, ¿verdad? Los intervalos de IMC. Sí, un poco. El tema de los pigmeos es que, es que ellos tienen un gen donde no se codifica específicamente una proteína, donde estos pacientes tienen una alteración en la función del hormona de crecimiento, ¿no? Entonces son pacientes que sufren un tipo de enanismo. Entonces, si el IMC no puede ser utilizado correctamente en ellos, ¿no? Porque tienen este problema del enanismo. Ujú. Sí, Luis. Sí, bueno, encontré la condición, es el síndrome de Turner. Ah, ok, Turner. Pero los Turner no tienen características masculinas. Ya, ok, pero sí. Me confundí un poco, pero o sea, me refería a que pues las mujeres nacen con otro cromosoma y con un solo cromosoma y como que le dan, como que crecen a la edad de pubertad y son más anchos, no sé, Sí. podría también no ayudar en eso, quizá. Podría ser, sí, sí, sí. Pero no dejaría de utilizarlo. Igual nos puede servir, Como una ¿no? guía, sí. Sí, sí nos puede servir. O sea, a lo que voy es que el IMC no siempre nos sirve porque hay, como por ejemplo en el edema, cosas que nos suman, que no necesariamente son parte de la masa corporal, de igual manera en el embarazo, de igual manera en los adultos mayores. Hay situaciones donde la misma fisiología del paciente o el tema de que sufren, por ejemplo, de enanismo, ustedes van a ver que en los niños, por ejemplo, no se utiliza este IMC tan seguido porque no podemos ver una correcta relación masa corporal-peso porque la fisiología de los niños es muy cambiante. Recién lo empezamos a utilizar cuando ya son niños un poco más grandes. ¿Existen tablas de IMC en niños menores? Sí, pero es más correcto utilizar las tablas Z, que son edad, peso, edad, talla, peso, talla, etcétera, ¿no? Eh, pero sí, existen variaciones para algunos de estos casos. Entonces, no es que no vamos a encontrar IMC para ellos, sino que van a ser tablas modificadas. Y de hecho el IMC también lo modifican con respecto, hablaron de los pacientes de etnia o de origen asiático, ¿no? Sí. Otro punto ahí, no sé si ya estoy sonando pesada, pero No, no, la, la, la raza no existe científicamente, entonces yo sé que en los libros encontramos el término raza, pero es un tema de traducción, de que es una traducción equivocada. Entonces no utilizamos ni raza, no utilizamos raza, solemos utilizar etnia o origen, origen étnico, origen cultural, etcétera. Más que nada tiene que ver con orígenes geográficos o culturas en general, como es la cultura, como son los afrodescendientes, ¿no? Porque en realidad geográficamente no los podemos ubicar gracias a nuestros amigos esclavistas. Entonces, pero sí tienen grupos que genéticamente tienen alteraciones, ¿no? Como, por ejemplo, les decía, los de origen asiático o afrodescendientes. Y podemos enumerar ciertas características que podrían tenerlo. No es que todos los pacientes afrodescendientes van a tender a tener una mayor cantidad de masa muscular, no todos, para nada.
De hecho, en el metabolismo de la glucosa, muchos pacientes afrodescendientes tienden a tener algunas alteraciones metabólicas, no alteración, sino un metabolismo diferente que no nos permite tener un tan buen control de la glucosa, por ejemplo. Y en los pacientes asiáticos, toda la medición de la circunferencia abdominal y todo esto que les mencionaba hace un rato cambia. De hecho, reducimos los números para ellos. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso es más que nada individualizado el tratamiento de pacientes con respecto a peso, talla, ¿no? Por eso no hacer juicios apresurados. Ok, entonces, bueno, no los mencionamos, me imagino que porque ya todos lo saben, que los valores van de 18,5 hasta 24,9, ¿no? Esos serían los rangos de un IMC, entre comillas, normal. Nos sirve más el IMC en los extremos. En un paciente con IMC bajo, me asusto. En un paciente con un IMC alto, en estado de obesidad, me asusto, ¿no? Ahí recién yo empiezo a hacer alertas. En el resto, no tanto. No tanto, hago más unidad clínica, ¿no? Que es lo que veníamos comentando. Listo. Entonces, vamos a empezar nuestro experimento, el test de tolerancia oral a la glucosa. Mi paciente nos dice que tiene que ingresar con ayuno, es decir, no haber comido, pero nos dan un tiempo, 6 horas. ¿Por qué mi paciente tiene que venir en ayuno a mi test de tolerancia oral a la glucosa? ¿Y por qué 6 horas? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Sí, Renato? Tiene que ser 6 horas bueno, no, y tiene que ser en ayunas porque si no podría generar falsos positivos, ya que, por ejemplo, si un paciente normal ha consumido algún alimento dentro de las 6 horas, y por así decirlo, su glucosa, y cuando le tomen su glucosa va a estar muy elevado, ¿no? Y genera falsos positivos. ¿Y cuál era la otra pregunta? No me acuerdo. Era, creo que, ¿y por qué tiene que ser menor a 4 horas, creo que dijo? O algo así. ¿Por qué es de 6 horas? ¿Por qué no más o por qué no menos? Ya. Y no tiene, no tiene que ser menos en todo ese proceso. Si es menos, la glucosa aún estaría elevada, ya que nosotros al ingerir un alimento a las 4 horas aproximadamente, dependiendo del alimento, en el intestino se estaría absorbiendo los hidratos de carbono, ¿no? Y eso. Ok, muy bien. Entonces, no puede ser menos de 6 horas porque todavía podríamos tener absorción intestinal, ¿no? Sabemos que el vaciamiento gástrico y todo esto de la absorción intestinal va a demorar ese tiempo, pero ya a las 6 horas probablemente ya no tengamos eso, ¿no? Luis, ¿qué más nos puedes comentar? Bueno, sí, más o menos complementando lo que mencionó mi compañero, efectivamente, en las primeras horas de ayuno, la glucosa consumida por el cuerpo va a ir disminuyendo significativamente incluso. Y lo que se espera para hacer el experimento es que la persona comience a eh, utilizar otro tipo de energías en vez de la glucosa. Ya en este caso sería las grasas o las proteínas, y en base a eso poder hacer el experimento con, digamos, con una línea base para que no hubieran muchas diferencias en las estimaciones para hacer la gráfica. Porque si no me equivoco, luego se le va a aplicar glucosa y ver su reacción de estas. Exacto, ¿no? Tenemos que tener una base en ayunas sin ninguna alteración metabólica, ¿no? O sea, tenemos que mantener justo en ese periodo donde no hay un cambio, ¿no? Donde la glucosa basal se va a mantener estable. Sí, Ivonne. Ya, y agregar lo que dijo mi compañero, que el paciente va a necesitar sintetizar glucosa de
o sea, ya no o sea, de lo que la persona come, sino va a comenzar a sintetizar glucosa por la vía de gluconeogénesis a través de los triglicéridos o de los aminoácidos. Pero eso mayormente se da cuando es un ayuno prolongado. Exacto. En ayuno prolongado se da recién la gluconeogénesis, ¿no? Como dice Ivonne, a partir de triglicéridos o a partir de aminoácidos. Ivonne, ¿recuerdas qué hormona es la que hace esto? ¿La hormona? ¿Qué hormona promueve esto? La insulina, perdón, que promueve la gluconeogénesis. No recuerdo más. Ok, pero hablaste de la insulina. ¿Qué hacía la insulina en ese sentido? La insulina es secretada por las células betas del páncreas, por el GLUT2. La insulina es cuando hay mayor glucosa, debe haber también mayor insulina, ya que como es el receptor para que la glucosa pueda entrar a la célula. Ya, ok, ajá. Muy bien. Listo, gracias, Ivonne. Alanis, ¿qué nos puedes comentar además? Bueno, como creo que ya lo había mencionado, lo que iba a suceder era que prácticamente a las 4 horas lo que iba a pasar es que iba a cesar el flujo de nutrientes desde el intestino. Y prácticamente había leído que en el intestino lo que iba a pasar es que debido a, por ejemplo, en el caso del almidón, debido a la amilasa pancreática, si es que no me equivoco, lo que iba a pasar era que lo iba a dividir en disacáridos. Y ya posteriormente también dentro del intestino, para que pueda hacerse el metabolismo, se tenía que pasar de los disacáridos a los monosacáridos. Y prácticamente si es que cesa la parte del flujo de nutrientes desde el intestino, en las 4 horas, máximo, por eso en las 6 horas, después de las 6 horas tendría que hacerse la prueba. Exacto. Es por eso, ¿no? Por esa todavía digestión y absorción de los polisacáridos, ¿no? Que ingresamos a nuestro cuerpo como polisacáridos, todavía se están digiriendo, todavía se están absorbiendo, entonces ya pasadas 6 horas, medio que nos aseguremos de que ya no pasa eso. Sí, Shair. Le había preguntado a mi compañera cuál es la hormona que ayuda en la gluconeogénesis y había encontrado algunas hormonas hiperglucemiantes, entre ellas la favorita, por así decirlo, es el glucagón, ¿no? Pero otras pueden ser la adrenalina, el cortisol o la hormona del crecimiento también, si es que no me equivoco. ¿Y qué hacía este glucagón? Le pregunté sobre La gluconeogénesis. la gluconeogénesis. Formar a partir de los derivados de la descomposición de la glucosa o de los lípidos o de las proteínas, nuevas formas de glucosa o nuevas moléculas de glucosa, por así decirlo. Exacto, ¿no? Entonces, el glucagón en un ayuno prolongado, eso sí, tomar en cuenta eso, que es un ayuno prolongado, o sea, no es un ayuno de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, es mucho más allá. Recién ahí vamos a tener la gluconeogénesis, ¿no? La formación de glucosa a partir de reservas. Por ejemplo, los triglicéridos. Los triglicéridos son un medio de reserva de glucosa. Pero ¿quién forma esta glucosa? Luis. No, bueno, solamente quería preguntarle si eso de la gluconeogénesis, que no sea a partir de glucosa, es lo que tenga que ver con con esas dietas keto, si no me equivoco. Sí, es lo que intentan, lo que intenta como que explicar las dietas keto, pero en realidad no son saludables, porque y gracias por mencionarlo, Luis, de hecho no funciona así nuestro metabolismo. No necesariamente vamos a utilizar grasa como fuente de energía si es que dejamos de consumir carbohidratos, porque los carbohidratos tienen una función, por eso los consumimos.
Entonces, no solamente tienen función energética, nuestro cerebro trabaja principalmente a base de glucosa. Entonces, si nosotros no consumimos glucosa, se van a empezar a consumir no solamente grasas, sino también proteínas. Y por otro lado, los carbohidratos tienen una función de mantenimiento del músculo, ¿no? Me permiten retener agua en el músculo. Recuerden que los músculos, por eso cambia la composición de agua corporal entre hombre y mujer, porque como nos mencionó su compañero al inicio, los hombres tienen tienden a tener un mayor porcentaje de masa muscular que las mujeres. Entonces, en ese sentido, los hombres también, cuando tienen una mayor masa muscular, o las personas que tienen una mayor masa muscular, tienen una mayor composición de agua corporal, porque el músculo retiene agua, y eso lo hace a través de los carbohidratos. Entonces, yo no puedo mantener un músculo saludable si no consumo carbohidratos, no solamente por el consumo energético, sino también por su estabilidad. Entonces esas dietas keto realmente son bien dañinas. Entonces yo no conozco a ningún médico que conozca de esto, que las recomienda, nutricionistas mucho menos. Hay otros tipos de regímenes alimenticios que sí, por ejemplo, el ayuno intermitente, pero eso se hace en específicos pacientes y con mucho seguimiento, ¿no? No es que a cualquier persona lo puede hacer. Generalmente es para pacientes que tienen problemas de sobrepeso, específicos tipos de pacientes, ¿no? Ok, entonces hablábamos de que hay un ayuno prolongado. Podríamos, dependiendo de qué situación nos encontremos, podríamos utilizar como fuente los triglicéridos o las proteínas. Pero ¿cuál sería el problema de consumir proteínas, perdón, consumir aminoácidos para formar glucosa? Alexis. Sí, bueno, con respecto a eso, en sí, las proteínas se consumen, como mencioné, en un ayuno prolongado, ya que o sea, cuando empieza el ayuno, en las primeras 24 horas, el primer compuesto que se degrada viene siendo el glucógeno, que serían los compuestos de glucosa en el hígado, y bueno, pasado las 24 horas, que ya es el tiempo en el cual se agota este combustible, se utilizan lo que son los ácidos grasos, y todavía en mayor tiempo ya lo que es los aminoácidos. El problema es que al consumir los aminoácidos, estos aminoácidos se obtienen de la masa muscular y bueno, justamente va a generar lo que es la distrofia prácticamente del músculo. Exacto, muy bien. Luis. No, disculpe, no bajé la mano. Ok, claro, entonces sí, Alanis. Por ejemplo, me parece que la alanina era la que se sacaba de la parte del músculo y, o sea, su transformación a glucosa estaba mediada por la piruvato carboxilasa. Ujú. Ok, entonces a partir de estos músculos sacamos este tipo de aminoácidos, como nos menciona también Alanis. ¿Y qué pasa? Que estos músculos, estas proteínas que estamos degradando, no solamente del músculo, en realidad las proteínas tienen una función no solamente muscular, sino de estructural, ¿no? Están en el citoesqueleto, están en proteínas transportadoras, están en proteínas de defensa, inmunoglobulinas, etcétera. Entonces, tienen una participación tan importante que nosotros no podemos simplemente agarrarlas para formar glucosa. Es un desperdicio, ¿no? Debería ser utilizado en etapas, en una situación extrema, ¿no? Que por ejemplo estamos en un periodo de inanición, digamos que es un paciente que se ha perdido en un bosque o en una montaña y claro, eventualmente va a pasar este proceso del ayuno prolongado y va a utilizar ciertas fuentes energéticas. Y como mencionan, al final recién nosotros utilizamos las proteínas, pero hay situaciones donde no va a pasar eso, como por ejemplo en los pacientes hospitalizados,
los pacientes hospitalizados que hacen ayunos prolongados y lo van a ver, hay pacientes que lamentablemente no podemos permitir que consuman alimentos, pacientes con pancreatitis, por ejemplo, tienen tan inflamado el páncreas que cada vez que comen se libera muchas enzimas pancreáticas y podemos empeorar su situación. Entonces, no puede pasar alimento por el duodeno. Entonces, lo mantenemos en nada por vía oral por unos cuantos días incluso. Entonces, ahí viene el problema. El paciente está echado todo el tiempo, no está comiendo correctamente, entonces más rápido va a empezar a utilizar sus fuentes de reserva de aminoácidos para formar energía, ¿no? A diferencia del ejercicio, por ejemplo, en el ejercicio sí tenemos otras fases, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio en un inicio, en los primeros 15 minutos o 5 minutos, utilizamos la fosfocreatina. De ahí utilizamos la glucosa y a los 30 minutos empezamos a utilizar grasa como fuente energética. Empezamos a utilizar reservas de grasa. Es por eso que se recomienda por encima de 30 minutos diarios de ejercicio, o bueno, cuando se haga ejercicio, por encima de 30 minutos. Pero nunca un ejercicio muy exhaustivo, ni que sea muy cansado, ni que sea muy largo, porque cuando es muy exhaustivo, dañas a tu músculo, ¿no? Puedes entrar en una situación de acidosis láctica. Hay mucha glucólisis anaerobia, ¿no? Un proceso anaeróbico, entonces podemos llevar a la concentración elevada de ácido láctico. O empezar a consumir proteínas, ¿no? Porque ya mi reserva de glucosa se acabó, mi reserva de grasa se acabó y empiezo a utilizar reservas de aminoácidos, ¿no? Entonces ahí podría ser perjudicial. Entonces hablábamos de insulina y de glucagón, ¿no? Son hormonas casi completamente opuestas. Generalmente forman o tienen acciones opuestas, ¿no? Por ejemplo, con el glucógeno. ¿Cómo es la acción de la insulina y el glucagón con el glucógeno? Sí, Renato. Bueno, yo voy a hablar acerca de la insulina, la cual es secretada cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, ¿no? Y esta insulina va a estimular la formación de glucógeno, generando la disminución de glucosa en sangre. Ya, ok, gracias Renato. Ivonne. Así, doctora. Yo voy a hablar sobre la insulina, sobre el glucagón. El glucagón se da que cuando hay niveles de glucosa disminuidos en la sangre, entonces el glucagón indica que el hígado secrete mediante el glucógeno, que va a estar almacenado en el hígado o en los músculos, para que secrete glucógeno y este glucógeno se convierte en glucosa. Mayormente se da cuando uno se despierta, eso es lo que sucede, y no toma desayuno. Para que el nivel de sangre se vuelva a la normalidad, a unos 80 miligramos por decilitro, en una persona normal. Exacto. Muy bien, Ivonne. Muchas gracias. Alexis. Bueno, con respecto a las dos hormonas, la insulina en sí se va a activar cuando hay un incremento de glucosa en la sangre. Por eso es una hormona hipoglucemiante y, bueno, en sí su acción en el hígado va a ser la formación del glucógeno, ya que activa lo que es la enzima glucosa sintasa, que va a permitir la unión de la glucosa y terminar formando el glucógeno. Y con respecto a lo que es el glucagón, al contrario, es una hormona hiperglucemiante, ya que va a detectar justamente, bueno, cuando hay niveles bajos de glucosa en sangre, va a ser el efecto contrario a la insulina y primero va a inhibir que se haya secreción de la insulina y después en el hígado va a hacer que activa otra enzima que es la glucógeno fosforilasa, que hace que justamente se rompan los enlaces entre glucosa para que estas, bueno, prácticamente divida el glucógeno y se libera lo que es la glucosa en la sangre. Ok, muchas gracias, Alexis. Muy bien. Entonces hay una comparación. Shair. Ya, buena manera de resumirlo porque ya lo han dicho casi todo. La insulina va a favorecer la síntesis de glucógeno.
En el hígado sería a través de la entrada de estos transportadores de GLUT2 y en el músculo y en el tejido adiposo a través de la entrada del GLUT4 se favorece la síntesis del glucógeno y el glucagón haría lo contrario, ¿no? Favorecer la glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno. Ok, perfecto. Ya, luego las preguntas. ¿Y Luis? Sí, bueno, el glucagón es una hormona peptídica. Esta se va a encontrar o se va a producir en el páncreas, en las células alfas de las células de Langerhans. Estas células que producen glucagón, envolviendo en cierta medida a las células beta, que son las que producen insulina. Y cuando bajan los niveles en sangre de azúcar, pues estas ayudan a, las hormonas de glucagón, pues va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Es como mencionaron mis compañeros, a diferencia de la insulina, esta la contrarregula. El glucagón va a llegar a actuar sobre el hígado, donde, bueno, va a activar dos procesos metabólicos. En parte la liberación de glucosa en la sangre, también va a activar las reservas de glucógeno, promoviendo así su degradación. También activa la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de otros precursores. Eso. Ok, muy bien. Entonces, no solamente está relacionado, obviamente, como nos comenta su compañero, al almacén de glucógeno, pero sí, cuando hablamos de glucógeno, la insulina, recordemos, es una hormona anabólica. Quiere decir que forma sustancias, forma compuestos. Entonces, me convierte, por ejemplo, a la glucosa en triglicéridos, en reservas de triglicéridos. Y el glucagón me degrada estos triglicéridos para formar glucosa nuevamente, ¿no? Esa es la gluconeogénesis, por ejemplo. La insulina me forma el glucógeno, como lo han dicho, en hígado y en músculo, mientras que el glucagón me lo degrada. El glucógeno es una estructura ramificada, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir jugando con esta concentración de glucosa hasta llevarla a la normalidad. Mencionó su compañera de que en las mañanas cuando nosotros nos levantamos se van a secretar cierta cantidad de hormonas hiperglicemiantes, ¿no? Dentro de ellas el glucagón, pero no es la única, ¿no? Por ahí nos mencionaron de que habían otras, como los corticosteroides, la adrenalina, la hormona de crecimiento, hay varias. Me estoy olvidando de una, creo. Pero son esas principalmente, entonces, y esas coincidentemente se liberan en esta etapa, excepto la hormona de crecimiento. Entonces, se liberan estas hormonas y se saca glucosa a la sangre. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, estas 8 horas que hemos estado comiendo, hemos estado durmiendo, no hemos comido nada. Entonces, nuestra glucosa plasmática va a bajar. Y esa disminución, como ustedes lo han dicho, es un estímulo para producir glucagón y evitar que se libere la insulina. Entonces, ¿cómo exactamente se libera la insulina? Por ahí mencionaron de que participaban los GLUT2 en las células beta del páncreas, que estuvo muy bien dicho, pero existen un par de fenómenos más intracelulares que pasan por ahí que me gustaría comentar. ¿Quién nos podría explicar eso? Sí, Renato. Ya, el proceso consiste cuando los niveles de glucosa aumentan en la sangre, por lo que la glucosa va a ingresar a las células beta del páncreas mediante el GLUT2, ¿no? Y cuando la glucosa ingrese a la célula, esta glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato mediante la glucosa quinasa, para luego ingresar al ciclo de Krebs, donde en el ciclo de Krebs se va a generar el ATP, y este ATP hará que los canales de potasio dependientes de ATP se cierren, ¿no? Haciendo de que en la célula haya una mayor concentración de potasio, y esto a su vez va a generar que la célula se despolarice.
Y a causa de esta despolarización se van a abrir los canales de calcio y va a ingresar calcio a las células beta del páncreas, generando que se convierta la proinsulina en insulina, ¿no? Y para luego ser secretado al torrente sanguíneo. Perfecto. Muy bien, Renato. Gracias. Alexis. Bueno, sí, en sí hay varios mecanismos que pueden ayudar a la liberación de la insulina y uno de ellos es justamente el que menciona mi compañero, que va a estar medido por la glucosa, ¿no? Que va a terminar inactivando los canales de potasio mediante el ATP y estimular la entrada de calcio para la liberación de esta hormona. Pero otro mecanismo también es lo que sería la estimulación vagal, que mediante la liberación de la acetilcolina, pues activa la acetilcolina se va a unir a sus receptores que van a liberar lo que es que van a aumentar el ácido, el AMP cíclico, y este AMP cíclico activa lo que es la proteína quinasa A, y bueno, esta también es otra forma en la que va a aumentar la liberación de la insulina. Muy bien, Alexis. Gracias. ¿Y Shaib? Yo había leído sobre el papel de las intretinas, que son sí, intretinas, son hormonas que aumentan el nivel de la glucosa, o sea, la liberación de la insulina, aumentan el nivel de liberación de insulina, que son la GLP-1 y la GIP, si es que no me equivoco. Ujú. Y la GLP-1 se encuentra en el intestino proximal y delgado, mientras que la GIP se encuentra liberado por células K en el intestino delgado proximal, si es que no me equivoco. Y las dos pues ayudan a aumentar los niveles de insulina y así favorecer la entrada de la glucosa a través del CLUC2 o CLUC4 a las células de nuestros tejidos. Exacto. Muy bien. Entonces, hemos mencionado tres de los estímulos más importantes para la liberación de insulina. Muy bien, chicos. De hecho, las incretinas son un target de tratamiento para pacientes con diabetes, ¿no? Hacemos análogos de incretinas para estimular la producción de insulina. Ok, entonces ¿En tenemos... diabetes tipo 2 sería, no, profesora? Claro, diabetes tipo 2, porque las incretinas actúan sobre el páncreas. Recordemos que en la diabetes tipo 1 lamentablemente hay destrucción de las células beta, por lo tanto simplemente no hay insulina o no hay la cantidad suficiente. Entonces el tratamiento ahí es insulina directamente. ¿Eso es lo que haría la metformina? ¿O La no? metformina no, la metformina es un medicamento que se usa para la resistencia a la insulina. Ah, Realmente también no. un problema de la diabetes tipo 2. Es tipo 2, exacto. Ese es más para tipo 2. Es el pilar de tratamiento de la resistencia a la insulina. Por lo tanto, se usa en prediabetes y en diabetes. Ya, ok. Entonces, el punto de corte para yo decir, aquí se libera insulina o glucagón es 70 miligramos, ¿no es cierto? Por menos de 70 miligramos ya la insulina se inhibe y se estimula la liberación de glucagón. Y por encima de 70 el glucagón se encuentra inhibido y la insulina podría estar siendo liberada, ¿no? Ok, ya. Entonces, continuamos. Nosotros ingresa nuestro paciente con 6 horas de ayuno. Algunos libros nos dicen 8. Nadie nos dice más de 10 o 12, pero hay laboratorios que lo manejan así. O sea, te pueden permitir entrar a partir de 10 horas, hasta 10 horas de ayuno. Pero lo que se recomienda es 8, ¿no? Entonces, con un hemoglucotest, con esas maquinitas que simplemente te pinchan el dedito, lo utilizamos para medir cuánto de glucosa basal tiene nuestro paciente en sangre, ¿no? Eso lo hacemos porque, como ustedes lo han mencionado, queremos tener una base, queremos tener un piso desde el que a partir de este le agregamos insulina al paciente, le damos insulina por vía oral y luego vamos a ver cómo aumenta y cómo disminuye, ¿no? Entonces, le tomamos sus valores de glucosa basal. ¿Cómo es la glucosa basal en un paciente normal? ¿Cuáles son los valores de glucosa basal en un paciente sin diabetes, sin prediabetes? ¿Ivonne? Hay de 70 a 100 miligramos por decilitro.
De 70 a 100 miligramos por decilitro. Muy bien. Entonces vamos a formar la tabla que nos piden acá. Ahí. Listo. De 70 a 100 en un paciente sin diabetes, sin prediabetes. ¿Me puedes dar un valor entre esos, Ivonne? 80. 80. Ya. Listo. Renato, ¿cómo dirías que es un paciente con prediabetes, su glucosa en ayuno? Es de 100 a 125 miligramos por decilitro. Exacto. ¿Nos podrías dar un valor? 122. 120. Perfecto. Y Alanis, en un paciente diabético, ¿cómo encontraríamos su glucosa en ayuno? Sería mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Ok, muy bien. Mayor a 126. Cuando yo encuentro un paciente con más de 126 miligramos por decilitro, ya puedo decir que este paciente puede tener diabetes, ¿no? Sabemos que el diagnóstico no se hace con una sola toma de glucosa, jamás, pero sí me da una idea, ¿no? Lo podemos hacer con unidad clínica o hacerle otra prueba más. Alanis, ¿nos puedes dar un número mayor a 126? Puede ser extremo. 133. Un poquito más real. 45. ¿Ah? 145. 145, ok. Ya, entonces nosotros, como nos dice acá, le vamos a dar una sustancia que se llama glucosa anhidra, que es una preparación de glucosa, de 75 gramos de glucosa en un vaso, o sea, 150, 250 mililitros de agua. Le damos esta glucosa, lo mezclamos, es un polvito o un líquido, viene en diferentes formas, lo mezclamos y torturamos al paciente porque sabe asqueroso, le decimos que lo tome en 5 minutos. Entonces este paciente lo va a tomar y vamos a medir su glucosa a las 2 horas. Nos interesa el valor a las 2 horas. Hay laboratorios que le toman cada media hora, pero a nosotros nos interesa realmente el valor a las 2 horas. Entonces, ¿cómo estará el valor de un paciente normal de glucosa a las 2 horas de haberle administrado la glucosa anhidra? ¿Sí, Alanis? Sería menor a 140 miligramos por decilitro. Menor a 140. ¿Nos puedes dar un número? Empezamos con 80. 135. ¿Cómo? 135. Bueno, vamos a ponerle 100. 100, ¿te parece bien? Sí. Ok, gracias, Alanis. Ivonne, ¿cómo estaría en prediabetes? Debe estar entre 140 a 199 miligramos por decilitro. 140, 199. Ok, danos un valor entre ese rango. 170. 170. Ok. ¿Y en diabetes? ¿Tú misma, Ivonne? Allá en diabetes debe ser mayor a 200 miligramos por decilitro. Mayor a 200. Ok, ¿nos puedes dar un valor mayor a 200? 300. Sí, 200. Está bien. Entonces, nosotros vamos a tener que, estos son más o menos los valores que podríamos encontrar en nuestros 3 pacientes, ¿no? Hemos invitado a 3 pacientes a hacer la prueba, uno que no tiene ni diabetes ni prediabetes, otro que tiene ya prediabetes y otro que tiene diabetes. Entonces vamos a comparar sus curvas y ¿qué está pasando? Nosotros a las 2 horas hemos visto estos resultados, ¿no? Que están dentro de los valores esperados. Sin embargo, a la hora nosotros deberíamos tener, no se ha formado mi tablita, a la hora nosotros deberíamos tener, en serio, se borró. Deberíamos tener una situación especial. ¿Qué pasa a la hora? A la hora de que nosotros le damos esta glucosa. ¿Sí, Renato? Se genera un pico en esto,
en la muestra, en la tabla, ¿no? Se genera un pico que va a ir bajando de poco a poco. Ya, ¿cómo si se forma un pico? ¿Por qué se forma un pico? Espera, ya ver, al darle la sustancia azucarada, va a generar que los niveles de glucosa aumenten, ¿no? Y esto va a generar que se secrete insulina. Y esta insulina va a generar que de poco vaya disminuyendo la glucosa. Algo así. Sí, está bien. A ver, espérame un segundo. Estoy volviendo a armar mi tabla. En el primero dijimos 80 y 100, en el segundo 122 y 170, en el tercero 145 y 300, ¿no? Ok. Entonces, lo que nos ha dicho Renato es que en la primera hora vamos a tener un pico de insulina, y eso es cierto. Cuando nosotros consumimos alimentos, vamos a tener una primera liberación de insulina, ¿no? Vamos a tener esta liberación, así como sube la glucosa, también sube la insulina. Y esta liberación de la insulina es insulina que ya teníamos preformada. Entonces tenemos una gran cantidad de insulina para poder disminuir esta cantidad de glucosa que ha entrado. Y de hecho, en este caso, en estos pacientes, cuando les administramos esta glucosa, va a subir rápidamente porque ya es glucosa. O sea, el paciente no tiene que hacer ningún proceso de digestión de los carbohidratos, entonces va a entrar directamente y es un líquido. Entonces no dependemos del vaciamiento gástrico, porque muchos pacientes diabéticos tienen problemas con el vaciamiento gástrico, se retarda. Entonces, no sufrimos este problema con el tiempo, ¿no? Entonces se absorbe y ¿qué va a pasar? Nos dice Renato que va a haber un pico, tanto de glucosa como de insulina. Y que eventualmente va a bajar gracias a esta insulina. Entonces, cómo debería yo encontrar la glucosa a la hora de haberle administrado la glucosa anhidra en pacientes sin diabetes? ¿Qué número le pondrían acá? Renato. 90. Yo le hice entre 150 y 155. Sí, depende en realidad del examen que estemos haciendo y de en quién lo estemos haciendo, porque generalmente se hacen gestantes, el que es a la hora y a las 2 horas. Pero sí, va a depender mucho. No necesariamente es ese valor. ¿Cuánto le pondrías, Renato? Y 150. 150, ok. En prediabetes, ¿cuánto le pondrían? $190. 190. ¿Y en diabetes? 220. ¿Cuánto? 220 puede ser. 220, sí, muy bien. Bien, entonces, vemos aquí en nuestro cuadrito esto, ¿no? Que se va a ver mejor en el siguiente que tengo de un libro. Tenemos el pico postprandial. Postprandial se refiere a después de la alimentación. Entonces, en el pico postprandial, nosotros vamos a tener un aumento de la glucosa. Sí, Shair, ¿querías mencionar algo? No hay cuadrito. Bueno, yo veo el cuadro de ayuno, 1 hora, 2 horas. Ay, perdón, a ver, ahora sí. No sé si era un gráfico. Ahí. Sí. Entonces vemos a la hora un pico postprandial, o sea, después de que le damos la glucosa al paciente, aproximadamente 1 hora después
generalmente es un poquito menos, vamos a tener este pico. O sea, toda la glucosa que se está absorbiendo y está pasando a la sangre. Entonces ahí es que nosotros tomamos una prueba de sangre y vemos cómo ha aumentado esa glucosa. Entonces aumenta y como nos dijo su compañero, se libera insulina en este punto. Se empieza a liberar insulina, entonces baja y regresa a valores normales. Veamos cómo regresa a valores normales. Está dentro de lo normal. ¿No? Está en 100, podría estar quizás un poquito menos, pero no me preocupa porque está menos de 140, ¿no? Eventualmente esto se va a normalizar, porque vamos a seguir liberando insulina. Recordemos que la insulina se puede liberar en 2 picos. Ya. Pero mi paciente prediabético, ¿sí? Empieza un poquito más arriba, ¿sí? De lo normal, empieza desde más arriba, pero su trayecto del valor de la glucosa es parecido. ¿Cuál es la diferencia entre la prediabetes y la diabetes? ¿Cómo piensan ustedes que estaría esto? Sí, yo les digo que el problema en prediabetes es la resistencia a la insulina. Que se O a encuentra ver, entre... ujú. Sí, Alexis. Bueno, en el caso de la prediabetes, como hay una resistencia, pues, o sea, la insulina, no toda la insulina que se libera estaría actuando de manera correcta y por ende no habría una disminución de la misma manera que hay en lo que es un paciente normal. Y entonces, por eso es que se ve que todavía está la glucosa en nivel elevado. Exacto, muy bien. Ivonne. Sí, doctora, sería de que su pico al momento de disminuir sería más lento y como dice Alexis, va a haber una resistencia a la glucosa, ya que los receptores periféricos no se van a unir a la insulina y van a causar eso. Muy bien. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de receptores. Hay una resistencia, o sea, las células, mediante sus receptores, no tienen la capacidad de unirse o reaccionar a la insulina. Por lo tanto, y no son todas las células, obviamente, pero como hay células que no van a responder a esto, este proceso se va a alargar, se va a enlentecer, se va a prolongar. Entonces, sí, el paciente prediabético eventualmente va a llevar a sus valores de glucosa a los valores normales, pero lo va a hacer más lento que un paciente sin diabetes o prediabetes. Pero eventualmente lo lleva. Ahora, ¿qué pasa con el paciente diabético? Vemos que aumenta y aumenta. ¿Qué está pasando acá? Jair. Habría una resistencia casi total o total de la insulina, al trabajo de la insulina. Ok, entonces, ¿qué pasa en nuestro gráfico? Que los demás, o sea, a diferencia del paciente diabético, el prediabético y el paciente normal tiene una insulina que trabaja normalmente, por así decirlo, o cumple con su labor dentro de los tejidos o la demanda de los tejidos. En cambio, en el paciente diabético, o bien no existe la producción de insulina, o bien los receptores de insulina no pueden acoplarse a los receptores y estimularlos correctamente. Exacto. Muy bien, entonces lo que vamos a ver en un paciente diabético es esto, ¿no? Como les mencionaba, algunos laboratorios sacan la prueba cada 30 minutos. Entonces vamos a ver esto, aumento, aumento, aumento y eventualmente vamos a ver una disminución, ¿no? ¿Por qué? Porque la glucosa va a entrar más rápido. El paciente diabético, eso sí, no tiene alteraciones para la absorción de la glucosa, lo puede absorber normalmente. Entonces entra la glucosa a la sangre, pero a diferencia del paciente sin diabetes, el ritmo de función de la insulina no va a ser el mismo que el de la absorción de la glucosa. Entonces, mientras la glucosa se va absorbiendo, a pesar de que se secreta la insulina, si es que todavía secreta insulina, paciente diabético, recordemos, paciente tipo 2, a largo plazo, o sea, cuando ya es un paciente tipo 2 de larga data, no empieza a perder células beta del páncreas, también empieza a hacer destrucción de células beta. Entonces, además de que hace resistencia a la insulina, pierde también células beta y no tiene insulina. Entonces, la velocidad con que entra la glucosa no es la misma con la que se ingresa a la célula. Entonces, se acumula en sangre, se acumula, se acumula, se acumula.
y luego eventualmente va a empezar a bajar, pero muy lentamente, ¿no? Ese es el problema de mi paciente diabético, que mi paciente diabético no puede tener estas subidas de glucosa, no podemos darle una glucosa que se absorba tan fácilmente como una glucosa anhidra. Porque, ¿qué pasa? Que ustedes, si yo les doy a elegir entre una cuchara de azúcar, ¿no? Un sacarosa, y un almidón, que podría ser un pedacito de papa, ¿cuál creen que me va a generar un pico más alto de glucosa más rápido? ¿La cuchara de azúcar o la papita? La cuchara de azúcar. ¿Por qué? Ivonne, Bueno, Así, profesora, sería la cuchara de azúcar, ya que por su composición solamente sería romper un enlace. A cambio, la papita, que es de almidón, tiene por su composición, tiene más glucosa, como que por todos lados unidos, y va a ser difícil romper los enlaces. exacto. Nosotros para la sacarosa solo tenemos dos moléculas de glucosa, ¿no es cierto? Unidos por un enlace. Entonces, yo lo que necesito para absorber esta glucosa es romper este enlace y absorbo esta glucosa y esta glucosa. En cambio, para el almidón, yo tengo un montón de glucosas, ¿no? El almidón tiene esta estructura también ramificada. Entonces, tengo que romper todos estos enlaces, esta es la columna, digamos, pues tengo que romper todos estos enlaces para recién empezar a tener carbohidratos. Entonces, por acá me liberó una glucosa, se absorbió, por aquí me liberó otra, pero todavía tengo más y tengo más y tengo más. Entonces, esa absorción de glucosa es sostenida, pero es lenta en el tiempo, a diferencia de las azúcares simples que las azúcares simples sí se absorben al toque, porque no necesito mucha digestión para absorberlas. Entonces es ahí cuando al paciente le decimos, al paciente diabético, le decimos que no consuma azúcares simples, porque va a pasar esto. Su glucosa no va a poder ser ingresada a la célula a la misma velocidad que está ingresando a la sangre. Y cuando la glucosa se mantiene alta en sangre, me daña órganos, principalmente vasos sanguíneos, vasos pequeños como los vasos que irrigan a los nervios, los vasos que irrigan al corazón, los vasos que irrigan al riñón, al cerebro, entonces van a ver, a los ojos van a haber problemas graves con eso. Va a salir insuficiencia renal, cataratas, infartos, etc. Entonces, por eso al paciente diabético se le insiste que no consuma azúcares simples, sino consuma polisacáridos, ¿no? Como es el almidón, etcétera. Y mucha fibra. Ok, y acá les he puesto un ejemplo de la hemoglobina glicosilada. ¿Quién me podría comentar a qué se refiere eso? bueno, ¿Sí? yo ¿Chair? había averiguado acerca de la glicosilación de glucocálidos. No sé si es lo mismo. O sea, los dos tienen membrana, por así decirlo. Pero, o sea, los glucocomplejos que están en las membranas tienen polaridad negativa y las proteínas también tienen polaridad negativa, entonces se repelen. Pero si la glucosa no puede entrar, se quedaría pegada a la membrana, por así decirlo, y se quedaría pegada a estos glucocomplejos. Los polarizaría positivamente y esto atraería a las proteínas, creando así sedimentación proteica, por así decirlo, y haciendo de el eritrocito en este caso algo más pesado o difícil de ser filtrado por los riñones. No lo sé. Ah, Una cosita más que acaba de mencionar usted y es que también lo había averiguado. Es que un artículo de Nature acerca de la diabetes también decían que tenía efectos, por ejemplo, que la llegada o sea, al no haber tanta insulina, puede generar vasodilatación, no, una menor vasodilatación. Y esto podría generar una mayor dificultad en la llegada de la insulina hacia los tejidos. Y en este caso, en el cerebro llegaría a haber una ausencia de ese efecto anorexigénico que tiene la insulina, ¿no?
Entonces es algo que me ha hecho recordar cuando usted estaba hablando acerca de los efectos de nuestros tejidos. Sí, así es. Los pacientes diabéticos tienen muchos problemas con el control de la saciedad, ¿no? Es por Para eso. Ujú. Es por eso, sí, por eso y por muchas otras razones, ¿no? Pero es un problema bien grave con la saciedad. No se sienten saciados porque no ingresa la glucosa correctamente a los tejidos. Ok, muchas gracias, Shahid. Ivonne. Sí, doctora, sería que esta prueba de la hemoglobina glucosilada, creo que sería mejor porque acá ya el paciente ya no tendría que ayunar, así como en la prueba de test tolerancia oral de la glucosa, ya que ese test se enfoca más en medir la glucosa que hay en la sangre. Ok, pero Y la sangre cambia, o sea, los eritrocitos cambian cada 120 días, o sea, aproximadamente 3 meses. ujú. O sea, tú dices, en lugar de tomarle en un solo momento glucosa en sangre, cogemos esta glucosa, esa hemoglobina glicosilada y es por más tiempo. Sí, No bueno, sé. eso fue lo que yo entendí cuando estaba leyendo el ADA, eso fue lo que yo ¿Ah? entendí. O es lo que, bueno, por ejemplo, mi papá es diabético y todas las mañanas se toma con el glucómetro la Ujú. prueba de sangre. Sí. Pero, o sea, en el ADA te da, te da como que lo nivel normal, prediabético y diabético, y es diferente. Porque, por Sí. ejemplo, en el glucómetro le sale, a él a veces le sale, no sé, a una vez, bueno, en el verano le salía como 200, o sea, estaba bastante alto. Ujú. Pero yo también había leído que a veces el cuerpo como que puede estar la glucosa alta y el paciente o la persona puede estar normal, porque mi papá estaba normal, hacía sus cosas. Sí. El único problema era que a veces cuando salíamos tenía que manejar y venía cansado, como que el pie le comenzaba a doler. Yo me preocupaba por el pie diabético. Ajá. Ya. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho que tenga sensibilidad en los pies es bueno, porque el paciente con pie diabético no tiene esa sensibilidad en los pies. Ese es el problema, ¿no? Que no tienen esa sensibilidad en los pies, por lo tanto no se dan cuenta cuando tienen una herida y esa herida es la que se complica. Pero es cierto lo que nos dice Sibón, que cuando un paciente es diabético, maneja glucosas basales en ese nivel, en esos niveles, ¿no? 200, 250, 150, o sea, niveles elevados de glucosa y su organismo se ha acostumbrado. Y eso lo vamos a ver también en hipertensión. Pacientes con presión de 140 normalmente y que así mantienen su día a día. Al contrario, en los diabéticos no, pero en los pacientes con hipertensión, si tú le disminuyes esa, no, también los diabéticos, si tú le disminuyes esa presión, le empiezan los dolores de cabeza, las molestias, porque ya su cuerpo se adaptó a estos cambios, aunque a nosotros nos parezcan grandes, ya se acostumbró el cuerpo a manejar estos niveles sin descompensarse. ¿No? Mantiene niveles de glucosa de 200, pero no está descompensado. Está manejando, está hablando, está tranquilo, hasta tiene hambre. Entonces, yo no lo ingresaría, por ejemplo, a un hospital a hospitalizarlo, ¿no? Porque no tiene una descompensación. Ese es el nivel de glucosas que maneja. Entonces, la hemoglobina glicosilada nos sirve para que tengamos una idea de cuándo el paciente, de cómo está la glucosa en este tiempo, ¿no? En este tiempo que ha vivido el eritrocito. Sí, Luis. Sí, bueno, quería responder la pregunta que dijo de qué es la hemoglobina glicosilada o cómo se forma. Ujú. Bueno, como ya sabemos, esto corresponde, bueno, estos porcentajes altos de esta hemoglobina corresponden a niveles ligeramente altos de la glucosa en la sangre. Esta hemoglobina pues se forma inicialmente en una base de Schiff, que es un grupo funcional de doble cadena de carbono, si no me equivoco, y va a ocurrir una reacción nucleofílica que se lleva a cabo entre la glucosa y sus derivados o fosforilados y los grupos aminos de las cadenas péptidas de la misma hemoglobina. Eso. Ujú. Ok, gracias, Luis. De ahí comentamos lo que acabas de mencionar. Alanis. Ah, sí, bueno, algo relacionado que había leído, por ejemplo, en la parte del ayuno,
lo que se daba era que iba a haber una disminución de la insulina, pero te decía que podía ser a la parte de los tejidos musculares y adiposos. Sin embargo, para la parte del cerebro y también de los hematíes, que son los eritrocitos, se mencionaba que íbamos a tener, por así decirlo, o sea, la glucosa iba a estar asegurada para estos dos, el cerebro y también los hematíes, debido a que iba a haber más que nada un transporte por los transportes insulino independientes, que eran el GLUT1, que estaba en el cerebro y también en los hematíes, y el GLUT3, que estaba en los hematíes, no, perdón, en el cerebro. Entonces creo que también podría relacionarse en esa parte. Muy bien, exacto. Hay o sea, como les mencionaba, el cerebro trabaja exclusivamente con glucosa. Entonces, no necesita de la participación de la insulina para ingresar esta glucosa, ¿no? Ahora, la insulina sí tiene efectos a nivel cerebral, pero son variados. Shair. Acerca de lo que había dicho Ivonne acerca en el principio, me hizo acordar que, bueno, en el mismo artículo de Nature hablaban acerca de la historia clínica o la historia natural de la enfermedad de la diabetes mellitus tipo 2. Y hablaban de alteraciones entre la insulina y la glucosa, por ejemplo, que en su primera etapa iba a ser una enfermedad marcada por hiperinsulinismo normoglicémico, que en su segunda etapa, y debido a las alteraciones, va a haber hiperinsulinismo, pero va a ser acompañado por hiperglicemia. Y ya la primera etapa en sí es cuando se está desarrollando la resistencia a la insulina, y obviamente va a ser años antes del diagnóstico. En la segunda etapa ya hay una marcada resistencia a la insulina, pero hay poco déficit de insulina, no es tan severo como en la tercera etapa donde hay hipoinsulinismo, pero ahora hay hiperglicemia. Entonces estamos hablando de un déficit casi total de la insulina y que conlleva pues a la muerte celular o la apoptosis. Y en algunos casos comienza a dar esos signos últimos de la diabetes que pueden ser como la gangrena, ¿no? Ujú. Muy bien, sí. En el caso de un pie diabético, ¿no? Estos pacientes, bueno, en pie diabético hay un cambio enorme, ¿no? Tisular, a nivel tisular, tanto nervioso como vascular. No voy a entrar mucho en detalle porque es un poco largo, pero es algo de lo que nos menciona Shair. Entonces, lo que mencionábamos de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Existe una parte de la hemoglobina en el eritrocito que normalmente se une a la glucosa, se une de manera permanente a la glucosa, ¿no? Este eritrocito en sus 120 días de vida circula a través de la sangre y eventualmente se va a encontrar con glucosa, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar glucosa en la sangre, mínimo 70 miligramos por decilitro. Siempre nos vamos a mantener en ese tope. Entonces, en estas situaciones se une esta hemoglobina a la glucosa y se une para siempre. Por lo tanto, esta hemoglobina glicosilada la voy a tener por todo el tiempo que viva este eritrocito, que son 120 días. Y obviamente, si es que la glucosa de manera perenne, de manera constante, se mantiene elevada, estos eritrocitos, estas hemoglobinas se van a glucosilar mucho más. Por lo tanto, si yo le tomo una muestra de sangre a mi paciente y su hemoglobina glicosilada sale muy elevada, significa que en los últimos 3 meses mi paciente ha estado presentando niveles altos de glucosa. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque muchas veces el paciente diabético, cuando ya está en etapas avanzadas, no responde al tratamiento. Entonces, yo ahí tengo señales para cambiar el tratamiento o iniciar terapia con insulina. Y por otro lado, si es que el paciente me está mintiendo, porque muchas veces les pedimos su registro y nos traen otros números, o es como que números muy bonitos, o también se cuidan un poco más antes de la consulta y vienen y tenemos un valor esperable, ¿no? Un valor bueno, ¿no? Que nos puede decir, está yendo bien, pero en realidad el paciente no ha estado siguiendo su dieta, su alimentación, y así podemos saber cómo está en los últimos 3 meses, si realmente es lo que el paciente menciona. Porque los pacientes diabéticos, lo mejor que se recomienda es que se tomen la glucosa, ¿no? Se tomen los niveles de glucosa, sobre todo los que usan insulina.
para ir ajustando los niveles de insulina para su tratamiento. Entonces, es importante eso y además mantenemos un control con la hemoglobina glicosilada para ir viendo si podemos cambiar o no el tratamiento, si podemos hacer algún ajuste. Ok, y para terminar, porque también nos menciona de que deberíamos tomar una prueba de orina, glucosa en orina. Entonces, ¿cuánto debería ser el valor normal de la glucosa en orina? Sí, Iván. No hay valor, doctora, porque o sea, es anormal que la glucosa se reabsorba por la orina. O sea, es... O sea, sería un signo habitual en los pacientes pacientes diabéticos. Exacto, o sea, no hay glucosa en la orina, ¿no es No cierto? debería haber, sí, no debería. Exacto, no hay glucosa en la orina. El 100% de la glucosa en la orina se absorbe. Se filtra, ¿no? Se filtra una cantidad de glucosa a la orina a través del riñón, porque la glucosa es una molécula pequeña, etcétera, ¿no? Todos los requisitos que tiene que cumplir para ser filtrado por el riñón. Pasa al sistema colector y es reabsorbido por estos SGLT1, SGLT2 en su totalidad. Pero estamos hablando de pacientes normales. ¿Qué pasa en un paciente diabético? ¿Por qué en un paciente diabético sí tendríamos glucosa en la orina? Alexis. Sí, en un paciente diabético, bueno, como tiene una mayor cantidad de glucosa en sangre, cuando va a ocurrir el proceso de filtración, pues más glucosa es la que va a estar filtrándose y como va a haber más glucosa, pues estos transportadores SGLT2 se saturan y ya no puede absorber más glucosa, entonces al final va a terminar yendo a la orina y ser expulsado. Exacto. Y nosotros podríamos saber en qué valor aproximado yo espero glucosa en la orina, o sea, cuánto de glucosa plasmática debo tener para yo pensar que ya se está eliminando por la orina, o sea, ya se saturaron estos SGLT1 y 2. Mayor de 200 miligramos por decilitro. Sí, No recuerdo. sí, Creo que está sí. bien. Está bien, algunos libros dicen 200, otros 180. Pero sí, a partir de 180, 200 miligramos por decilitro en sangre, yo ya puedo decir, este paciente está eliminando glucosa por la orina, ¿no? Entonces, vamos a encontrar esa glucosa en la orina. ¿Y qué podemos decir de los cuerpos cetónicos? Sí, Luis. Bueno, sí, los cuerpos cetónicos relacionados a la orina también lo puedo mencionar o Sí. no. Bueno, cuando ocurre eso, pues se lo conoce como una cetonuria, que representa, digamos, una especie que podría identificarse como una cetoacidosis diabética prediabetes, que puede complicar, bueno, se usa esta prueba para hacer diagnósticos prácticamente en emergencia médica para diagnosticar diabetes. Es lo pequeño que puedo encontrar sobre eso. Ok. ¿Y por qué estaríamos encontrando estos cuerpos cetónicos en orina? O sea, ¿qué está pasando en el cuerpo del paciente que produce cuerpos cetónicos? Prácticamente es porque el cuerpo está usando grasas como principal fuente de energía, eh, ya que no tiene, bueno, la glucosa disponible. Ujú. Más se presentaría en la orina. Ujú. Eso es lo que entendí. Sí, 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 estás muy bien. Entonces, mi paciente tiene una descompensación diabética, que es esta cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, tiene una elevación de la glucosa, pero esta glucosa no no está ingresando a la célula. Entonces, se utiliza la fuente, como nos dice su compañero, la fuente de energía va a ser los ácidos grasos. El problema es que tanto en la utilización de ácidos grasos como en los aminoácidos, se van a liberar sustancias dañinas, en este caso los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos tienen naturaleza ácida. Entonces el paciente entra en acidosis metabólica.
¿sí? Es un tipo de acidosis metabólica con anión GAP elevado, ¿sí? Porque el problema no tiene que ver con el bicarbonato, sino con el origen de otros ácidos, en este caso los cuerpos cetónicos. Entonces, saco una prueba, algunos de estos cuerpos cetónicos pasan a la orina, entonces yo puedo hacer pruebas rápidas en orina y ver si es que existen cuerpos cetónicos o no. Sin embargo, eso es en un paciente que me viene con náuseas, vómitos, sudoración fría, pálido, se desmayó, está vomitando, le tomo la glucosa, sale elevadísima. Entonces ahí digo, este paciente puede estar en una cetocidosis diabética, le tomo una prueba de orina y sale en cuerpos cetónicos. Entonces lo ingreso a la estación de shock trauma, a la observación, etcétera, le doy tratamiento y lo ingreso al hospital, ¿no? Pero en el paciente, en un paciente común y corriente, ¿podríamos encontrar cuerpos cetónicos en orina? Sí, ¿Por qué? ¿En qué porque situación? ah, cuando, cuando hay una crisis diabética de emergencia, algo así. Sí, esa es la cetoacidosis diabética. Ahí podríamos encontrar. Alanis, Leí también que en la parte del ayuno se producía la cetogénesis. ¿por qué crees que sería eso, Alanis? En el ayuno. Bueno, decía que era debido a que prácticamente como no teníamos la parte del aporte de energía de la glucosa, estos ácidos grasos, el acetilcoenzima A, lo que hacía era transformarse, o sea, producir los cuerpos cetónicos. Exacto. Muy bien. Eso es lo. Sí. Ok, gracias, Alanis. Shai. Me iba a responder lo mismo, que los cuerpos cetónicos se formarían por hipoglucemia, o sea, cuando no hay mucha glucosa en la sangre y por entonces para sacar nuevas reservas de energía tendría que descomponer los lípidos. Exacto, muy bien. Entonces, tenemos un paciente que viene para un chequeo, quizás está con una infección urinaria, una cistitis simple, común y corriente, que no tiene ninguna otra manifestación. Están pensando que es una infección urinaria y ven el examen y dice cuerpos cetónicos, una crucecita, ¿no? Una nada. Entonces, es probable que este paciente al ir al laboratorio no ha desayunado, ha hecho una colaza, etcétera, ha estado 12 horas sin comer nada, desde que se levantó hasta que llegó a la muestra de orina. Entonces, probablemente por eso ha tenido que recurrir a los ácidos grasos para sacar energía y se han formado cuerpos cetónicos, ¿no? Pero no es nada grave, el paciente no está acidótico ni nada de eso, es que simplemente ha hecho un ayuno muy largo y por eso se han producido cuerpos cetónicos. Siempre, como he venido diciendo en toda la práctica, siempre no utilizar un marcador como el IMC o como cuerpos cetónicos para ejercer un diagnóstico, o la misma glucosa, ¿no? Solamente con un dato no podemos hacer un diagnóstico, sobre todo si es laboratorio. Las pruebas de laboratorio son muy, depende mucho de muchas cosas, entonces no ejercemos diagnóstico con eso, entonces no asustarnos si encontramos cuerpos cetónicos en un paciente que está caminando tranquilo por la vida, ¿no? Pensemos más en si estuviera con náuseas, con la glucosa elevada, etcétera, ¿no? Por eso tenemos algunos criterios que incluyen criterios clínicos y laboratoriales, no solamente el laboratorio, no solamente el peso, no solamente la presión arterial o la glucosa misma, ¿no? Y bien, eso, no sé si hay preguntas, comentarios, dudas con respecto al curso también. La próxima semana tenemos la práctica de el caso HM, ¿sí? Entonces hay que revisar eso. Es un caso especial, con bien famoso de neurología. Ya volvemos al capítulo de neuro. Así que revísenlo. Es un caso muy bonito. Revisen eso.
Las notas ya les di. Y eso, la siguiente semana ya volvemos a trabajar con neuro. Sí, Alanis. Bueno, a mí algo que me dio curiosidad era que en la parte de ayuno había leído que había un aumento de cortisol porque había más secreción de la ACTH. Sin embargo, a la vez se dice que hay una disminución de la CRH, que supuestamente es la hormona que libera la ACTH. ¿Podría explicarme un poquito sobre eso? A ver, en la primera etapa de cuando nosotros tenemos un ritmo circadiano, ¿no es cierto? Cuando nos levantamos tenemos un pico de cortisol. Entonces, en este tiempo nuestro ritmo circadiano, lo que más influye sobre nuestro ritmo circadiano son los cambios de luz. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros cambiamos de una zona horaria, por ejemplo, Sudamérica, no sé, Europa. Entonces, en Europa está ahorita de noche y en Sudamérica está ahorita de día. Entonces, el cuerpo va a cambiar su ritmo circadiano, porque lo que más influye sobre el ritmo circadiano es la luz. Entonces, cuando empieza a haber este cambio de luz, empieza a ver esta luz, el cuerpo va a empezar a secretar esta CRH. Por consiguiente, aumenta la ACTH y por consiguiente tenemos el primer pico de cortisol y nos despertamos. Como hay un pico de cortisol, inhibe a la CRH. Y por eso es que en ese momento tú tienes una inhibición de CRH, la ACTH todavía sigue elevada porque está aumentando el pico y el cortisol sí está recontra elevado porque es su primer pico, el pico más alto, que es más o menos a las 8 de la mañana, a la hora que nos levantamos. ¿Se entendió? Es por un feedback negativo, nada más, porque lo tomamos justo en ese periodo de tiempo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Revisen el caso HM y porque va a ser todo lo que vamos a comentar prácticamente la próxima semana. ¿Sí? Listo, chicos, cuídense, que tengan buen fin de semana. Chau. Hola, doctora. Gracias, Hasta luego, doctora. profesora. Hasta luego. Chao.